Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Jenofonte, la República de los Lacedemonios, también conocida como la Constitución de los Lacedemonios. Es la mirada singular de este filósofo Jenofonte sobre la organización política, militar y moral de Esparta. Está escrita desde la admiración, pero también con cierta intención ejemplarizante. En pocas páginas, el ateniense describe cómo las leyes atribuidas a Licurgo formaron una sociedad austera, disciplinada y oriental bien común, capaz de convertir a ciudadanos corrientes en guerreros temidos en toda Grecia. Más que un simple retrato histórico, este texto funciona como una invitación a preguntarnos si la virtud política puede forjarse mediante instituciones que prioricen el deber, la educación cívica y el sacrificio personal por sobre la comodidad individual. Así que vamos entonces con este gran texto de Jenofonte, sin más dilación, vamos allá. Bueno, antes de comenzar con el texto, muchachos, quiero hablarles sobre justamente esta república que es la Lacedemonia que nos va a hablar el mismísimo Jenofonte. Tenemos que partir entonces con Laconia. Laconia, eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué es Laconia? Es la región geográfica del sur del Peloponeso. Ustedes saben que el Peloponeso es una gran península del sur de Grecia que está unida al continente por el istmo de Corinto. Y aunque técnicamente península, los griegos la pensaron a menudo como una isla por su marcada separación natural. ¿Ya? Tiene un relieve montañoso, fragmentado, valles fértiles, unas costas con golfos profundos, excelentes puertos naturales, mediterráneo, favorable a la agricultura. Entonces, aquí en el Peloponeso estaba Laconia. Y como dijimos, es una región geográfica al sur del Peloponeso. Eso es Laconia. Pero cuando hablamos de Lacedemonia, estamos hablando del Estado lacedemonio, es decir, de una entidad política, institucional, si ustedes quieren, con ejército, leyes, poder. ¿Y por qué se llama así, Lacedemonia? Bueno, es por el mítico personaje Laquedaimón. Es un es el hijo de Zeus, de hecho, Laquedaimón, y esposo de Esparta, que era la ninfa epónima del lugar. Por lo tanto, Laquedaimón da nombre al pueblo, digamos, o al estado Lacedemonia, y Esparta da nombre a la ciudad que está en Lacedemonia. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que Esparta es una ciudad. Podríamos decir que es como la capital, algo así podríamos decir. Podríamos decir que es la polis dominante, Esparta, dentro de Lacedemonia. Por lo tanto, la Laquedaimón, que es, ahí estamos hablando del mito, nace como hijo de Zeus, pero también de una figura femenina ligada a la tierra de Laconia, que es generalmente Taiguete, que es una de las Pléyades y ninfa del monte que lleva su nombre, que de hecho es Taigueto. Por lo tanto, ahí Zeus aporta el origen celestial y soberano de Laquedaimón, y Taiguete aporta la raíz territorial. Nace, por lo tanto, de la unión del cielo y la tierra, como corresponde a un fundador. Pero si ustedes creen que aquí vamos a tener un mito con hazañas juveniles, heroicas, batallas con monstruos o pruebas, qué sé yo, nada de eso, no hay nada de eso. No, Laquedaimón no es un héroe aventurero, es un héroe, podríamos decir, fundacional. Su mito es absolutamente sobrio, es casi austero, como el ideal espartano posterior, como vamos a ver. Ya adulto, Laquedaimón se une a Esparta, que era la ninfa local que habíamos hablado, y aquí Laquedaimón da su nombre al pueblo y al estado, y Esparta da su nombre a la ciudad. Entonces tenemos que Esparta es la ciudad principal y centro político situado en la Lacedemonia. Es el núcleo urbano. Ajá.
De hecho, su etimología viene del griego sparte, que es asociado al verbo opeiro, que significa sembrar. O también puede ser spartos, que es disperso, que es la idea de un asentamiento extendido más que de una ciudad compacta, como ustedes lo pudieran entender. Entonces, tenemos a los lacedemonios, que son los habitantes del estado lacedemonios en conjunto, y tenemos a los espartanos, que son los ciudadanos en pleno derecho de Esparta. Ujú. Teníamos que entender eso. Ahora, claro, ojo, que hay más ciudades en Lacedemonia. No es solamente Esparta. Está Amiclas, que es una ciudad muy antigua, previa a la hegemonía espartana incluso, ¿ya? Tiene un centro religioso clave, que es el santuario de Apolo Amiclio. Tenemos también a Celasia, que es la ciudad estratégica del norte, famosa por la batalla de Celasia en el 222 a.C., controlaba accesos también a la región, muy importante. Cerapne o Cerapne, también importante por sus santuarios heroicos, cercana a Esparta en la ribera opuesta del Eurotas. Está también Las, que es la ciudad costera del sur, es una comunidad perieca con autonomía local. ¿Qué significa perieca? Los periecos, bueno, cuando uno lo ve desde el punto de vista lingüístico, significa los que viven alrededor. Y eran habitantes libres de las comunidades no espartanas de la Lacedemonia, sometidas a la hegemonía de Esparta. Es decir, no eran esclavos, pero casi carecían de ciudadanía espartana. Uh-huh. Por otro lado también está Elos, que es una ciudad agrícola asociada tradicionalmente al origen del término ilotas, que estos van a estar sometidos también a los espartanos. Y también está el Boyaí, o el Boeae, que es una ciudad del extremo sureste de Laconia, importante en las rutas marítimas regionales. Uh-huh. Con esa introducción ya de lo que es la Lacedemonia, lo que es Esparta, yo creo que ya podemos empezar a ver esta república de los lacedemonios. Uh-huh. Genofonte inicia la obra destacando entonces un hecho que en su tiempo debía parecer paradójico, porque Esparta, siendo una ciudad poco poblada, alcanzó una reputación y poderes superiores al de otras polis griegas más numerosas. Desde la primera línea aparece el propósito que en realidad es destacar esta singularidad histórica en Genofonte, ¿no? Porque se pregunta Genofonte lo siguiente, dice, ¿cómo es que esto pudo suceder? ¿Mm? ¿Cómo es que esta ciudad se transforma en algo tan increíble? Genofonte manifiesta en realidad una admiración, una gran admiración por la experiencia espartana. Pero lo realmente destacable es que atribuye el mérito directamente a las costumbres del pueblo y no a circunstancias casuales. Y cuando nosotros hablamos del Estado espartano, hablamos de Esparta, no podemos avanzar si no hablamos de Licurgo. ¿Ah? Licurgo. Oye, yo no sé por qué, todo el tiempo yo le dije Lisurgo. Y siempre dije Lisurgo. Me parece que alguien lo dijo, lo mencionó por ahí como Lisurgo y yo lo fui repitiendo como loro, pero no, es Licurgo. ¿Ya? Genofonte nos presenta a Licurgo como autor de un sistema político radicalmente diferente al de las demás ciudades y gran responsable de la prosperidad colectiva. Licurgo fue un legendario muchacho, un legendario legislador. Se le atribuye la organización completa del orden político, social y militar espartano. Fue realmente un grande. Uh-huh. No se trata, en todo caso, simplemente de narrar una historia, nos dice Genofonte, sino de mostrar cómo un orden jurídico y educativo fundado en criterios contrarios al resto de Grecia produjo una comunidad fuerte, disciplinada y oriental bien común. Uh-huh. O sea, aquí una verdadera sabiduría política pareciera ser que a partir de Licurgo. De hecho, frente a otras ciudades griegas, donde la educación femenina es absolutamente moderada,
sedentaria y ordenada al recato doméstico, Esparta adopta un enfoque absolutamente opuesto. El cuerpo de las mujeres debe fortalecerse porque su misión primordial es engendrar ciudadanos vigorosos. O sea, el legislador Licurgo sostiene que de padres fuertes nacen hijos fuertes. Aquí está todo, la biología, la educación, la política, y tiene que empezar ya desde niños, sean hombres o mujeres. En consecuencia, la peculiaridad espartana reside en convertir a toda la comunidad en participantes de este gran proyecto en común, que es un proyecto militar, político y cívico. Uh-huh. De hecho, Jenofonte nos muestra hasta qué punto la legislación de Licurgo se aparta radicalmente de las costumbres corrientes, incluso en aquello que puede considerarse más íntimo, que es la vida matrimonial, que era intocable. Uh-huh. La primera norma resulta sorprendente porque el legislador, es decir, estamos hablando de Licurgo, evita que los esposos se traten con exceso de familiaridad en los primeros tiempos del matrimonio. El encuentro conyugal debía darse casi en secreto, lo que según Jenofonte favorecía el deseo mutuo y por tanto una descendencia físicamente más vigorosa. Incluso el vínculo afectivo se subordina entonces a un fin político, o sea, esto no se hace por una cuestión privada, absolutamente no. Aquí estamos por un fin en común, que es la fortaleza futura de la ciudad. Digamos, los ideales privados son los que menos importan aquí. Jenofonte nos habla de otra medida igualmente atípica, la regulación de la edad para contraer matrimonio, que está establecida en función del vigor físico. Y claro, con ello se da prioridad absoluta a la procreación útil antes que al sentimiento personal o a la convivencia social. Se fijan como cada vez Jenofonte nos está mostrando que aquí no hay objetivos privados, hay objetivos comunes. Más llamativo aún es el caso de los matrimonios en que el esposo es anciano. Licurgo no duda en permitir que otro hombre, elegido por sus cualidades, engendre hijos con la esposa joven. Es decir, la paternidad biológica puede disociarse de la figura del marido legítimo, siempre que contribuya al fortalecimiento de la estirpe, que es lo que nos interesa. Licurgo, o el legislador, incluso admite situaciones inversas. Si un hombre no desea convivir con su esposa, pero quiere descendencia destacada, puede pedir a otro que engendre en su lugar, contando con el consentimiento del marido. Con ello, Jenofonte describe entonces que aquí hay una reproducción en servicio del Estado, donde la sexualidad es tratada casi como es una cuestión pública. Es una cuestión pública. Podríamos pensar, esto es como la eugenesia, ¿no? O sea, que hay una selección física y moral de los padres que busca reproducir hijos útiles a la comunidad. No sé si lo podemos extrapolar así directamente. Juzgue usted. La legislación matrimonial espartana muestra que en esta polis todo se orienta al propósito supremo de formar ciudadanos excelentes, aun cuando para ello sea necesario contradecir el sentido común de Grecia y sacrificar concepciones tradicionales sobre la familia, el amor y la entidad paterna. O sea, Esparta realmente se destacaba por sobre todas las otras ciudades. Mientras en la Hélade se concibe la formación como un conjunto de disciplinas destinadas a cultivar el intelecto y refinar las costumbres, como la letra, la música, la gimnasia. O sea, aquí estamos criticando, por ejemplo, a Atenas. En Esparta la educación deja de ser asunto privado y pasa a ser competencia directa del Estado. El paidónomo, es decir, aquel que gobierna a los niños, paidónomo, era el magistrado supremo encargado de la educación pública de los varones espartanos dentro de la agogé, que es el concepto de educación que tenían los espartanos, y actuaba en nombre del Estado y su autoridad estaba por encima de la de los padres. Su función se ejercía en Esparta como parte central del orden lacedemonio.
Desde niños, los espartanos son integrados en un sistema colectivo en el que la obediencia, la dureza y el respeto jerárquico constituyen verdades absolutamente fundamentales. La educación es, por tanto, un instrumento para formar ciudadanos obedientes, no individuos autónomos. Otro rasgo llamativo es el entrenamiento corporal extremo. Jenofonte insiste en el abandono del calzado, la frugalidad de los vestidos y la exposición al frío y al calor. Todo apunta a la formación de cuerpos resistentes y ágiles, preparados para la guerra y para las exigencias de una vida austera. El confort en Esparta, en la Lacedemonia, si ustedes quieren, es visto como un peligro que debilita el cuerpo y el espíritu. La educación integral, por tanto, descansa en el dominio del cuerpo, la resistencia al sufrimiento y la adaptación a la escasez. Esto permite comprender por qué Esparta produjo soldados temidos. Desde la infancia son habituados a la dureza y a la disciplina. Uno de los elementos más comentados es la autorización para robar alimentos. ¿Mm? La autorización para robar alimentos con la condición de no ser descubierto. Y a primera vista esto parece una contradicción moral. Sin embargo, Jenofonte nos explica que el objetivo no es fomentar el hurto como vicio, sino como un ejercicio práctico de astucia, vigilancia, sigilo y perseverancia. O sea, el castigo no recae sobre el hecho de robar, sino sobre hacerlo mal. La moral entonces está subordinada también a la eficacia militar, como podemos ver. O sea, se premia, aquello que fortalece la capacidad de actuar bajo presión. Este conjunto de medidas entonces de la educación espartana no busca, como podría ser en Atenas o en cualquier otra ciudad griega, enseñar conocimientos. No, señores, aquí estamos forjando el carácter. La polis no quiere músicos virtuosos o retóricos refinados, sino guerreros capaces de soportar privaciones y obedecer a la ley. Nosotros esto ya lo habíamos visto en la máxima de Espartano, donde a los músicos de alguna manera se les rechazaba, ¿cierto? Por mucho que hayan tenido una habilidad grandiosa en la música, bueno, pero si eso no sirve para despertar el carácter, la verdad es que nosotros como espartanos lo vamos a rechazar. Así era, digamos, el tema. Jenofonte parece sugerir que la verdadera excelencia ciudadana consiste en la preparación para la acción y el sacrificio, no en la búsqueda de placeres ni en el cultivo personal desligado del servicio público. Tal como lo concibe Licurgo, el fundamento de Esparta y la razón última es el Estado. Por otro lado, nos dice que destaca que la autoridad sobre los niños no depende solo de un magistrado específico, como habíamos dicho. Cualquier ciudadano puede reprender, instruir o castigar. De esta manera la comunidad entera se convierte en educadora y el niño vive en un ambiente donde la obediencia es constante. Incluso cuando el paidónomo está ausente, los jóvenes asumen el mando, de modo que jamás están sin jefe. La educación espartana entonces era un mecanismo integral de socialización disciplinaria. El niño nunca experimenta la autonomía, sino que aprende a vivir sometido a la ley y al orden jerárquico. Otro asunto relevante es la relación amorosa entre hombres y muchachos, que era un tema delicado en el mundo griego. Jenofonte señala que había distintas costumbres: la convivencia, el cortejo mediante regalos o las prohibiciones estrictas. Pero Licurgo adopta una posición intermedia. Aprueba el vínculo pedagógico y afectivo siempre que esté basado en la admiración moral, pero prohíbe cualquier inclinación erótica o sensual. La pederastia, común, absolutamente común en otras ciudades, es regulada de forma que la relación se transforme en un medio de educación ética, no en una satisfacción personal. Por lo tanto, nosotros habíamos visto con otros filósofos griegos que la pederastia no era absolutamente ningún tema. Ahí estaba el tema del amor platónico, etcétera, pero aquí en Esparta esto no era así, según Jenofonte. El legislador pretende así canalizar la atracción hacia la formación del carácter del joven, eliminando cualquier aspecto que pudiera desviar la finalidad cívica de la relación.
Al pasar de la infancia a la adolescencia, la comparación vuelve a ser tajante. Mientras en otras ciudades estos jóvenes reciben libertad, en Esparta se les impone más trabajo, mayor disciplina y ausencia total del ocio. Jenofonte sugiere que Licurgo entendía la adolescencia como una etapa peligrosa por su inclinación natural a la insolencia y a los placeres. Por ello, los espartanos deben vivir ocupados, vigilados y sometidos a exigencias que impiden el desarrollo de un espíritu indisciplinado. El control llega incluso a la conducta en las calles: manos ocultas, mirada baja, silencio absoluto. Uh-huh. Jenofonte afirma que gracias a estas normas, los adolescentes espartanos resultan más modestos, incluso que las mujeres, lo cual en la mentalidad griega implica un grado extremo de recato. La intención entonces de Jenofonte es mostrar que Licurgo transformó a los jóvenes en ejemplos de autocontrol y obediencia. La superioridad militar de Esparta entonces se explica por la disciplina educativa instaurada desde la infancia hasta la adolescencia, moldeando individuos siempre subordinados al interés común y ajenos a la búsqueda del placer personal. Uh-huh. Y para hablar de disciplina, para hablar de modestia y control del carácter, Jenofonte parte del supuesto de que la adolescencia es una etapa naturalmente dominada por el orgullo desmedido, la insolencia y el deseo de placer. Frente a ello, entonces, Licurgo no opta por la indulgencia ni por la persuasión retórica, sino por una estrategia radical: la ocupación constante mediante trabajos, obligaciones y ejercicios que eliminan cualquier espacio para el ocio. Tenemos que impedir que el carácter juvenil se desborde antes de haber sido moldeado. Este estilo de educación no se limita a una imposición externa de normas, sino que se apoya en un proceso mecánico de control social. Licurgo, entonces, dispone que quien rehúya estas obligaciones quede excluido de futuros privilegios, de modo que el costo del incumplimiento no sea solo personal, sino también público. Así, la vigilancia de la conducta juvenil no recae únicamente en las autoridades, sino que involucra a la familia, a los amigos y, en definitiva, a la ciudad entera. La cobardía o la falta de disciplina se convierten en una mancha social, lo que refuerza esa interiorización de la norma. Un aspecto central de esto es que Licurgo prescribe incluso la forma de caminar, de mirar y de comportarse en los espacios públicos. Manos dentro del manto, silencio, mirada baja. Y estos detalles no son meramente formales, sino que buscan disciplinar el cuerpo como vía para dominar el alma. El control de la voz, de la mirada y del movimiento aparece como un signo visible de autocontrol interior, haciendo del cuerpo un instrumento pedagógico permanente. Los jóvenes espartanos entonces son descritos como más recatados incluso que las doncellas, imagínense. Porque tienen voces apenas audibles y miradas casi inalcanzables. Más allá de la carga cultural y de género propia del contexto antiguo, la intención de Jenofonte es destacar el éxito del sistema espartano en la erradicación de la desmesura juvenil. Entonces, la modestia que es propia del sistema digamos, educativo de los jóvenes no es aquí una virtud pasiva, sino una conquista activa del carácter. Incluso allí donde podría esperarse mayor relajación, los jóvenes mantienen el silencio y la contención. La educación espartana, tal como la presenta Jenofonte, no se interrumpe en ningún momento. Abarca la calle, la mesa y la convivencia cotidiana. Vamos con la rivalidad cívica, que es también la emulación y obediencia a la ley en la educación espartana. Jenofonte nos lleva entonces desde la adolescencia hacia aquellos que han alcanzado la flor de la edad, es decir, el momento en que el individuo ya puede convertirse en un verdadero sostén de la ciudad. La educación espartana no termina con la disciplina juvenil, sino que se intensifica precisamente cuando el ciudadano está en condiciones de aportar de modo efectivo al bien común. El supuesto de fondo es claro: si estos hombres son formados como conviene, su virtud no es privada, sino un recurso público de primer orden. Vamos entonces a describir lo que es
la emulación, que se entendía no como una envidia destructiva, sino como una rivalidad orientada a la excelencia. Jenofonte indica que los mejores coros y los concursos gimnásticos más dignos surgen precisamente allí donde la emulación es más viva. Licurgo comprende que esta inclinación natural puede ser canalizada hacia la virtud, de modo que competir no signifique imponerse por la fuerza, sino superarse moral y cívicamente. La rivalidad bien ordenada se convierte así en un motor de perfeccionamiento ético. La institución concreta que articula esta competencia es la selección realizada por los éforos, quienes eligen a 3 jóvenes destacados que son los hipagretas. En primer lugar, tenemos que decir quiénes eran los éforos. Los éforos eran vigilantes, supervisores, eso digamos nos dice la palabra, la etimología. Pero en realidad eran 5 magistrados supremos elegidos anualmente entre los ciudadanos espartanos. Representaban el control civil del poder dentro del estado de Esparta y llegaron a ser la institución más influyente de la constitución lacedemonia. Entonces podían vigilar y juzgar y procesar a los 2 reyes de Esparta. Tenían grandes facultades porque podían multarlos, destituirlos e incluso encarcelarlos. Acompañaban a los reyes en campaña siempre para fiscalizar su conducta. Eso es lo que podemos decir más o menos de lo que son los éforos. Y bueno, elegían a estos 3 jóvenes destacados y les confiaban la designación de 100 hombres cada uno. Este procedimiento no solo establecía una jerarquía visible, sino que también exigía que toda preferencia y todo rechazo sea públicamente justificado. La excelencia no queda envuelta en la arbitrariedad, sino que se somete al juicio colectivo, y ahí que el honor debe poder explicarse en términos de virtud. Ahora bien, ¿qué pasa con los que no son escogidos? Bueno, lejos de quedar excluidos pasivamente, estos entran en disputa constante con quienes los rechazaron y con quienes fueron preferidos. La vigilancia mutua transforma la vida cotidiana en un examen permanente de las costumbres. Cualquier falta moral puede ser usada como prueba de indignidad, de modo que la virtud deja de ser un ideal abstracto y se convierte en una práctica sostenida bajo la mirada de los demás. Jenofonte insiste en que esta rivalidad es la más grata a los dioses y la más útil a la ciudad, porque define de manera concreta qué debe hacer un hombre honorable y al mismo tiempo ejercita a todos en el esfuerzo continuo. Y el resultado no puede ser más que un cuerpo cívico siempre preparado ¿para qué? Para la defensa de la polis. Por lo tanto, no hay una competencia aquí de ver quién es el más fuerte, no, hay una competencia moral, una disposición al sacrificio, a lo público. Aunque las disputas pueden llegar a las manos, cualquier ciudadano presente tiene autoridad para separarlos y la obediencia a esta intervención es severamente castigada por los éforos. Con ello Licurgo, entonces, tal como lo presenta Jenofonte, deja establecido un principio decisivo. Ni siquiera la emulación por la virtud justifica la desobediencia a la ley. La rivalidad espartana, por intensa que sea, nunca puede prevalecer sobre el orden jurídico que sostiene a la ciudad. ¿Y qué hay con respecto al ejercicio físico? Bueno, mientras otras poleis liberan a estos hombres del ejercicio físico, aunque les mantienen las obligaciones militares, Licurgo adopta una lógica opuesta. Considera que precisamente en esta etapa no hay ejercicio más noble que la caza, salvo cuando lo impida un interés público. Entonces la caza es una prolongación natural del entrenamiento militar, destinada a conservar el vigor corporal y la resistencia ante la fatiga, que son cualidades que tienen que estar sí o sí para la defensa de una ciudad. Para Licurgo, la preparación militar no es algo transitorio ni exclusivo de la juventud, sino una exigencia permanente del ciudadano pleno. El cuerpo debe mantenerse apto mientras el individuo esté llamado a servir a la polis, y la caza cumple una función pedagógica y práctica a la vez. Disciplinar el cuerpo, endurecer el carácter y mantener viva la disposición al esfuerzo. La hombría de bien no se concibe sin fortaleza física sostenida en el tiempo. A partir de aquí entonces Jenofonte da un paso más amplio y pasa de las obligaciones propias de cada edad
al género de vida común que Licurgo impuso a todos los espartanos. El legislador habría advertido que la vida doméstica, tal como se daba en otras ciudades griegas, favorecía la negligencia y el relajamiento de las normas. Frente a ello, entonces, Licurgo instituyó las comidas públicas y en común, con el fin explícito de hacer más difícil la transgresión de las órdenes. La vida privada queda así subordinada a una forma de convivencia vigilada y compartida. La regulación de la comida misma responde a un ideal de justa medida. Licurgo raciona los alimentos para evitar tanto la saciedad excesiva como la carencia, permitiendo, sin embargo, que la mesa se complemente con productos de la casa y con aportes ocasionales de los más ricos. Y ahí tenemos por resultado entonces una mesa que nunca está vacía, pero tampoco es pródiga. Y esta moderación busca eliminar el lujo sin caer en la miseria, reforzando la igualdad y sobriedad. La misma lógica se aplica al consumo de vino. Licurgo pone fin a los brindis obligados, que, según Jenofonte, arruinan cuerpos y mente y establece que cada uno beba únicamente cuando tenga sed. Esa es la norma de Licurgo. El beber deja de ser un acto social de exceso y presión colectiva para convertirse en una respuesta natural a la necesidad corporal. De este modo el placer se somete al autocontrol y la embriaguez pierde su legitimidad cultural. Vamos con la comunidad intergeneracional. Jenofonte profundiza en uno de los efectos centrales del sistema espartano, que es impedir que alguien por glotonería o por incontinencia en la bebida se dañe a sí mismo o perjudique su hacienda. La regulación de la vida en común no apunta solo a la templanza moral entonces, sino también a la preservación material del ciudadano. El exceso no es visto como un vicio privado, sino como una amenaza al equilibrio personal y por extensión, obviamente, al orden de la ciudad. La comparación con las demás ciudades griegas es notable, porque allí, dice Jenofonte, los hombres de una misma edad suelen reunirse entre sí, generando espacios donde reina el menor decoro posible. Licurgo, en cambio, introduce deliberadamente la mezcla de edades en Esparta. Los jóvenes quedan expuestos de manera constante a la experiencia, la mesura y el ejemplo de los mayores. La educación ya no depende solo de normas abstractas, sino de una convivencia viva entre generaciones. Ahí, Jenofonte nos habla de los filitios. ¿Qué eran estos filitios? Bueno, eran más conocidos en realidad como sisitías, y eran comidas comunes obligatorias de los ciudadanos espartanos. No eran simples banquetes, constituían una institución cívica central para el Estado de Esparta. Su función era igualar, disciplinar y cohesionar al cuerpo cívico-militar. Eran obligatorios. Todo espartano debía pertenecer a un filitio. No asistir o no contribuir implicaba pérdida de derechos ciudadanos. Imagínense lo terrible que era no participar en estos filitios. En ellos se conversa sobre todo aquello que puede beneficiar a la ciudad, excluyendo de raíz la insolencia, la embriaguez, las acciones vergonzosas y las palabras torpes. La conversación misma se convierte en un ejercicio moral y político. Comer juntos no es un acto meramente nutricional, sino una práctica formativa donde se aprende qué decir, cómo comportarse y qué valores sostener en la vida pública. El hecho de que los comensales deban regresar caminando a sus casas, de noche y sin antorcha, obliga a mantener el dominio del cuerpo incluso después de beber. La embriaguez queda así doblemente desincentivada por la vigilancia social en primer lugar y por la exigencia física inmediata. La noche debe ser usada como si fuera día, lo que refuerza entonces la idea de que el ciudadano hermano ha de estar siempre dueño de sí mismo. Licurgo advierte que, con una misma ración de comida, quienes trabajan con empeño presentan buen color, fuerza y buen estado corporal, mientras que los perezosos aparecen hinchados, débiles y descoloridos. A partir de ello, Licurgo no deja la cuestión al azar, comprendiendo que el mejor estado físico surge cuando el esfuerzo nace de la propia voluntad, establece una forma de vigilancia en los gimnasios, confiando al mayor de cada uno el cuidado de que nunca falte la actividad adecuada. Este control no busca humillar, sino estimular el trabajo constante y evitar la dejadez. Jenofonte
sigue hablándonos de la legislación de Licurgo, que no yerra en nada de lo que toca a la formación integral del ciudadano. Nos habla de la salud y la complexión de los espartanos, que no es anecdótica, porque nos dice que el equilibrio entre el alimento y el ejercicio produce cuerpos excepcionalmente sanos. El énfasis en que ejercitan por igual piernas, brazos y cuellos revela que una concepción armónica del cuerpo es necesaria y también exigible para todo evento en que la ciudad se vea amenazada por una guerra. La fortaleza física, entonces, es una consecuencia directa de un régimen de vida sobrio y activo. No hay privilegios aquí materiales. Mientras que en ellas, es decir, en las ciudades que no son Esparta, es decir, dígase Atenas, porque todo esto, digamos, va dirigido también en una contra especial a Atenas y al resto de las otras ciudades, pero principalmente Atenas, exclusivamente gobierna lo suyo, o sea, gobiernan hijos, esclavos y hacienda. Pero Licurgo adopta una lógica opuesta, orientada al provecho recíproco de los ciudadanos sin causar daño a nadie. Y el núcleo de esta innovación es la disolución práctica de la autoridad privada exclusiva, sustituida por una autoridad compartida y comunitaria. Esto nosotros ya lo podíamos ver, incluso ya lo vimos en Plutarco, donde digamos toda la comunidad sirve como un vigilante de cada niño, de cada hombre, cada mujer, de cada abuelo, etc. Licurgo dispone que cualquier ciudadano entonces puede gobernar tanto a los niños propios como a los ajenos, lo que transforma entonces la paternidad en una función cívica antes que estrictamente familiar. Quien gobierna a los hijos de otros sabiendo que esos otros gobiernan a los suyos, necesariamente los tratará como si quisiera que los propios fueran tratados. Ahí no habría ningún equívoco, nos dice Jenofonte. La educación deja de depender del carácter particular de cada padre y se somete a una idea común de corrección y virtud. Si un niño se queja ante su padre por haber sido castigado por otro ciudadano, se considera reprochable que el padre no lo castigue nuevamente. Claro, porque no se concibe que otro ciudadano ordene algo que no sea justo y formativo. Entonces el castigo no es visto como un abuso, sino como un instrumento legítimo de educación cívica. La misma lógica también se extiende a los bienes materiales y los recursos. Licurgo permite que quien lo necesite pueda servirse de los criados ajenos, y ahí establece un régimen de uso común, incluso para los perros de caza. Quien los necesita invita a cazar. Quien no puede ir los presta gustosamente. No hay apropiación celosa ni exclusividad rígida, sino disponibilidad orientada al bien común y a la utilidad práctica. ¿Qué pasa si hay un ciudadano enfermo, apurado o necesitado de transporte? Puede servirse de los caballos de otro sin reproche alguno. La propiedad, aunque formalmente existente, queda funcionalmente relativizada. Lo decisivo no es la titularidad, sino la necesidad y la utilidad para la vida cívica. Pero eso no es todo, porque Licurgo extendió la lógica educativa y disciplinaria hasta el ámbito económico y cotidiano. Por ejemplo, toma el tema de un caballo, que puede ser tomado, bien tratado y devuelto. ¿Ya? O sea, así como uno puede tomar las cosas de quien sea, bueno, ¿de dónde vemos esto? Del ejemplo de los caballos, que pueden ser tomados, bien tratados y devueltos, y así los bienes de cualquier persona también puede estar basado en la misma lógica. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan simple para el espartano? Porque aquí no estamos hablando de una cuestión meramente de privacidad, de posesión. Estamos hablando de una cuestión ética. Si alguien necesita un caballo, bueno, yo se lo puedo prestar. Y es lógico que esa persona al que le prestan el caballo tenga que tomar precauciones sobre él y lo cuide y lo devuelva en el mismo estado en que estaba, ¿ya? Porque la sociedad espartana no está pensando en ese sentido, en que yo voy a prestar el caballo solamente cuando yo tengo algún interés. No. Aquí se presta por ética. Por ética se prestaría un caballo o cualquier bien, no solamente un caballo. Esa es la idea de la mentalidad espartana. Pero ojo, esto no se trata de abolir la propiedad, porque uno podría pensar, pues están tratando de abolir la propiedad. No, hay que subordinar la propiedad al bien común y a la necesidad concreta.
Hay una confianza mutua que se pone a prueba y una ausencia de sospecha que sustituyen al celo propietario típico de otras polis. Entonces la norma que permite a los necesitados tomar alimentos ya preparados, abrir los sellos y luego volver a cerrarlos, es una de las cosas que Licurgo exalta. Porque el Licurgo convierte la abundancia privada en un recurso colectivo disponible siempre en caso de necesidad. Así incluso quienes tienen poco participan de todo lo que hay en el país. Jenofonte nos dice que esta práctica no genera desorden porque se funda en la moderación y en el reconocimiento de límites. Solo se toma lo que es necesario. La comunidad espartana se define así no por la igualdad absoluta de bienes, sino por la igualdad en acceso cuando la necesidad lo exige. Mientras otras ciudades, siempre cada ciudadano que busca, como fines privados, enriquecerse por medio de la agricultura, el comercio, por los oficios. En cambio en Esparta los hombres libres tienen prohibido dedicarse a cualquier actividad lucrativa. Su única ocupación legítima es aquella que asegura la libertad de la ciudad. La economía queda relegada a un plano secundario y subordinado a la virtud cívica. La riqueza deja de ser un fin y pasa a ser, en el mejor de los casos, irrelevante. Jenofonte insiste en que esta organización solo es posible porque Licurgo impuso un mismo tenor de vida para todos. De hecho, muchachos, si nosotros vamos al texto de Jenofonte de economía, vamos a ver que la mirada de Jenofonte es muy distinta a la que tienen los espartanos. Por eso nos dice que de la única forma que fue posible que esto se hiciera es porque Licurgo, que era el legislador, impuso todo esto para todos. Al eliminar el lujo y la competencia por el dinero, se suprime también la molicie y también la envidia. El prestigio social no proviene de la ostentación, sino de la buena forma física y del servicio a los amigos mediante el esfuerzo personal. Servir con el propio cuerpo es presentado como obra del espíritu. Servir con dinero es algo inferior, es algo de una característica inferior. La virtud sustituye al capital como criterio de valoración social. La moneda pesada y voluminosa, junto con la prohibición del oro y la plata, hace prácticamente imposible la acumulación secreta. La riqueza no solo es inútil, sino peligrosa. Su posesión acarrea multa, vigilancia y más molestias que placeres. Con esta medida extrema, Licurgo erradica entonces la ganancia injusta y desincentiva cualquier deseo de enriquecimiento. Allí, donde la riqueza trae más problemas que beneficios, deja de ser deseable. Vamos ahora con el tema de la obediencia, poder y sacralización de la ley en Esparta. Jenofonte sostiene que la obediencia absoluta a las leyes y a los magistrados era un rasgo distintivo de Esparta, pero no fue puesta de manera abrupta ni contra la voluntad de los ciudadanos más influyentes. Por el contrario, Licurgo habría asegurado primero el consentimiento de los más poderosos de la ciudad. Si quienes detentan prestigio y autoridad se someten a sí mismos voluntariamente al poder público, el resto de la comunidad seguirá su ejemplo. Así la obediencia no aparece como humillación, sino como un ideal cívico que comienza por la élite y se difunde al conjunto del cuerpo político. Jenofonte destaca entonces el contraste nuevamente con otras ciudades griegas donde los hombres influyentes evitan mostrarse sumisos ante los magistrados, considerando tal actitud indigna de un hombre libre. Pero en Esparta ocurre todo lo contrario. Los más poderosos se enorgullecen de obedecer, acuden con premura cuando son llamados y buscan agradar a la autoridad. Al obedecer, se produce algo interesante porque, primero, quienes podrían resistirse al obedecer, se consolida entonces una cultura de disciplina generalizada. La obediencia se convierte así en un bien supremo, válido tanto en la ciudad como en el ejercicio y en la familia. O sea, va a ser un ejemplo para todos. Fueron los propios poderosos quienes contribuyeron entonces a fortalecer esta magistratura, conscientes de que un poder efectivo es indispensable para imponer respeto a las leyes. Los éforos poseen amplias atribuciones, pueden castigar a cualquier ciudadano, actuar de inmediato, suspender a otros magistrados e incluso someterlos a juicio capital. A diferencia de otras ciudades, no toleran abuso durante el ejercicio del cargo, sino que corrigen sin demora cualquier infracción legal.
El control del poder es constante y no se suspende ni siquiera frente a las autoridades más altas. Antes de promulgar la ley, o más bien la sacralización de la ley, el legislador, es decir, aquí Licurgo, consulta al oráculo de Delfos junto a los más poderosos de Esparta. Una vez que el dios confirma que las leyes son las mejores para la ciudad, su cumplimiento deja de ser solo una obligación jurídica y pasa a ser entonces un deber religioso, por el elemento del oráculo, ¿no? Desobedecer la ley no es únicamente ilegal, sino impío. De este modo, Licurgo entonces refuerza la autoridad normativa al unir el derecho, la política y la religión, logrando que la obediencia sea aceptada no por temor, sino por una convicción realmente profunda. Vamos a hablar ahora sobre el honor, la cobardía y la educación del valor en Esparta. No se trata de una exaltación retórica del heroísmo, se trata de una convicción. Jenofonte dice incluso que en la práctica mueren menos quienes eligen el valor que quienes optan por huir, porque el coraje suele ir acompañado de disciplina, eficacia y mayores probabilidades de salvación. El valor no solo es noble, sino también útil, firme y generador de seguridad. Jenofonte añade que el valor atrae naturalmente la buena fama y el reconocimiento social. Los valientes son buscados como aliados, amigos y compañeros. Licurgo, consciente de esta dinámica, no se limitó a elogiar el coraje, sino que estructuró la ciudad de tal modo que la felicidad estuviera asociada al valor y la infelicidad a la cobardía. La virtud deja de ser un ideal abstracto y se convierte en una condición concreta para una vida digna dentro de la polis. El contraste con las demás ciudades griegas es decisivo, o sea, en ellas ser cobarde acarrea apenas una mala reputación, pero no implica una exclusión efectiva de la vida social. El cobarde puede circular en otras polis griegas libremente, compartir el gimnasio y compartir los mismos espacios que los valientes. En Esparta, en cambio, la cobardía tiene consecuencias visibles, cotidianas y humillantes. El cobarde es excluido de la mesa común, marginado en los juegos, relegado en los coros y forzado a ceder el paso incluso a los más jóvenes. La vergüenza siempre es pública, constante y pedagógica. La sanción alcanza incluso el ámbito familiar y doméstico. El cobarde debe mantener a sus parientes solteras, soportar su desprecio público y ver su casa privada de esposa, además de pagar multas por su situación. No puede integrarse alegremente a la vida social ni imitar a los ciudadanos intachables sin exponerse a castigos físicos. Así, entonces, la cobardía no es simplemente una falta moral, sino una condición socialmente insoportable. La vida del cobarde se vuelve insoportable. Dadas estas circunstancias, no resulta sorprendente, nos dice Jenofonte, que en Esparta se prefiera la muerte antes que una vida tan vergonzosa. El sistema de Licurgo logra que el honor no sea un discurso, sino una experiencia vivida, y que el valor no dependa de exhortaciones morales, sino de un entramado institucional que premia y castiga con implacable coherencia. De este modo, la educación del valor se consolida como uno de los pilares fundamentales. Vamos ahora a hablar sobre la virtud hasta la vejez y la práctica pública de la calocagacía. Jenofonte ahora nos habla de esta educación hasta el final de la vida. Al situar la edad para aspirar a la jerusía era un consejo supremo de ancianos del estado de Lacedemonio y funcionaba como un órgano deliberativo, judicial, político, fundamental en Esparta. Tenía una composición de 30 miembros, 28 eran gerontes, es decir, ancianos, 2 reyes que eran miembros natos, y los requisitos eran tener más de 60 años, ser un ciudadano espartano de prestigio, y el cargo era vitalicio, era hasta la muerte. Entonces, al situar la edad para aspirar a la jerusía, en los años cercanos a la muerte, aseguró que la calocagacía, es decir, la excelencia moral y cívica, no se relajará con la ancianidad. La virtud no es un ideal propio de la juventud ni una etapa transitoria, sino una exigencia permanente. Así la vejez no queda marginada al proyecto político, sino que se convierte en su culminación. Y este diseño refuerza
que los ancianos tienen el rol de juez en los procesos capitales. Con ello, Licurgo invierte la jerarquía habitual que privilegia la fuerza juvenil. En Esparta, la experiencia moral y el carácter probado pesan mucho más que la potencia física. La ancianidad se vuelve digna de honor, no por compasión, sino por autoridad ética. La ciudad aprende a valorar la virtud consolidada por encima del vigor corporal. Jenofonte dice además que la competencia por acceder a Jerusía es la más noble de todas, superior incluso a la de los concursos gimnásticos. Mientras estos evalúan el cuerpo, aquella juzga el alma. Dado que el alma es superior al cuerpo, entonces la disputa moral resulta más elevada y más significativa. La política se convierte en una arena de excelencia ética, no en un simple espacio de poder. Uno de los rasgos más admirables de Licurgo, según Jenofonte, es haber comprendido que la virtud privada no basta para engendrar una patria. Por ello obligó a todos los ciudadanos a ejercitarse públicamente en las virtudes. Esparta supera a las demás ciudades no porque tenga individuos virtuosos excepcionales, sino porque hace de la virtud una práctica colectiva y visible. La calocagacía deja de ser un ideal individual y es un hábito cívico. En coherencia con esta visión, Licurgo castiga no solo al que daña a otro, como ocurre en las demás ciudades, sino también al que descuida manifiestamente el ser lo mejor posible. El flojo y el cobarde no perjudican solo a los individuos concretos, traicionan a una ciudad entera. Por ello el castigo que recibe es mayor. La falta de virtud es concebida como un daño político, no como una simple debilidad personal. Destaca además Jenofonte que la pertenencia al cuerpo de los iguales depende del compromiso activo con las leyes y las virtudes políticas. La ciudad es tierra común para todos los que obedecen y practican la excelencia sin atender a la riqueza ni a la fuerza corporal. Pero quien, por cobardía, rehúsa cumplir las leyes, pierde su condición de igual. Aunque estas leyes son antiquísimas, sigue siendo nueva para los demás pueblos. Todos las alaban, pero ninguna ciudad se atreve a imitarlas. Vamos con el orden, la previsión y la superioridad táctica del ejército espartano. Los bienes como la disciplina, la obediencia y la virtud son comunes tanto en la paz como en la guerra. Sin embargo, introduce aquí Jenofonte un nuevo ámbito donde Licurgo habría sobresalido de manera especial, la organización militar. La clave inicial es la previsión. Los éforos no solo convocan a hoplitas y jinentes según edades, sino que también llaman a los artesanos necesarios para la campaña. De este modo el ejército espartano no depende del azar ni de improvisaciones. Todo aquello que sostiene la vida civil está previsto también para la guerra. La autosuficiencia logística es un rasgo pero esencial. Carros, mulos y útiles están dispuestos de antemano, de modo que si algo falta, resulta inmediatamente evidente. La superioridad militar entonces no depende solo del combate, sino del orden, la administración y la capacidad de sostener la campaña. La guerra en Esparta es una prolongación disciplinada de la vida cívica. En el ámbito simbólico y psicológico, Licurgo siempre presta atención incluso al atuendo. El traje rojo, el escudo de bronce y la cabellera larga en los hombres maduros no son detalles superficiales porque buscan reforzar la identidad guerrera, la impresión de ferocidad y la dignidad marcial. La apariencia externa se convierte en un instrumento de cohesión y de intimidación. El soldado espartano no solo combate, encarna la guerra. Aunque muchos creen que la formación laconia es excesivamente compleja, Jenofonte nos dice todo lo contrario. Cada unidad tiene jefes claros, funciones precisas y un orden fácilmente comprensible. La claridad del mando permite que cualquiera que observe con atención pueda entender el sistema. No hay confusión entre quien manda y quien sigue. La verdadera excelencia aparece, sin embargo, cuando la formación se desordena. Lo que resulta incomprensible para los que no son educados en las leyes de Licurgo es precisamente la capacidad de recomponerse en plena acción. Los espartanos saben maniobrar, cambiar profundidad, girar, invertir frentes y adaptarse a ataques por cualquier dirección. Esta flexibilidad disciplinada no es fruto de la improvisación, sino de una educación común que ha convertido el movimiento colectivo en un hábito casi natural.
Jenofonte insiste en que los cambios de frente, ya sea ante un enemigo frontal, posterior o lateral, se realizan sin pánico y sin romper la cohesión. Incluso aquello que otros considerarían desventajoso, como llegar el jefe al ala izquierda, es reinterpretado estratégicamente, porque la disposición busca siempre que los más esforzados enfrenten el mayor peligro. La táctica no persigue la comodidad, sino que una cuestión de eficacia y honor. La guerra no es un ámbito excepcional, sino el escenario donde se manifiesta plenamente la formación integral del ciudadano lacedemonio. Por eso lo que para otros ejércitos es difícil o caótico, para los espartanos resulta natural. Han sido educados desde la infancia para obedecer, maniobrar y mantenerse firmes como un solo cuerpo. Vamos con el campamento como prolongación del orden cívico. Licurgo rechaza la disposición cuadrangular por considerarla inútil y prefiere el campamento circular, salvo cuando la geografía, es decir, las montañas, las murallas o los ríos, ofrecen una defensa natural. Esta elección revela una concepción racional del espacio militar porque el campamento no es un refugio improvisado para Licurgo, sino una estructura pensada para la seguridad. La organización de la guardia refuerza esta lógica. Durante el día los centinelas vigilan las armas dentro del campamento, no tanto por temor al enemigo, como por precaución frente a los propios compañeros. La desconfianza interna, especialmente comprensible en una sociedad que convive con esclavos sometidos, se traduce en una vigilancia constante. A los enemigos, en cambio, se los observa a distancia mediante jinetes apostados en puntos elevados capaces de detectar cualquier movimiento con antelación. Por la noche la guardia exterior queda a cargo de los esiritas, que son las tropas especializadas en misiones arriesgadas y situadas habitualmente en los lugares más peligrosos. Jenofonte explica que el uso de fuerzas específicas, y más tarde incluso extranjeras, responde a la misma lógica que mantener a los esclavos alejados de las armas. La seguridad entonces se basa en una estricta separación de funciones y además en el control de quien puede portar armamento. Incluso fuera del servicio, los soldados no se separan de sus armas más que lo indispensable, lo que refuerza entonces la cohesión y reduce cualquier riesgo interno. El movimiento frecuente del campamento constituye otro rasgo distintivo, porque no se trata solo de hostigar al enemigo, sino también de beneficiar a los aliados y evitar la relajación de la tropa. La movilidad impide el estancamiento y mantiene a los soldados en un constante estado de alerta. En coherencia con esto, la ley ordena que los lacedemonios continúen ejercitándose gimnásticamente incluso en campaña, no solo para reforzar la seguridad, sino también para conservar una apariencia noble y disciplinada. La jornada militar está cuidadosamente reglamentada. Los ejercicios se realizan dentro del radio de la mora para evitar dispersiones. Luego viene la revista, el desayuno, los relevos, el descanso, los entrenamientos vespertinos y la comida común. Todo culmina con cantos a los dioses que han concedido auspicios favorables, tras lo cual los soldados descansan junto a sus armas. La guerra, así, se desarrolla bajo un ritmo ordenado que combina disciplina corporal, organización del tiempo y observancia religiosa. El campamento espartano aparece entonces como una extensión exacta del orden político y educativo de la ciudad. Nada queda al azar, todo está sometido a la ley, a la previsión y a una disciplina que hace de la guerra un ejercicio continuo de virtud colectiva. Vamos con la realeza militar. Jenofonte expone en esta parte cómo Licurgo dotó al rey de un poder y una dignidad específicos dentro del ejército, cuidadosamente delimitado y orientado al buen funcionamiento de la guerra. La ciudad se hace cargo del sustento del rey y de su estado mayor durante la campaña y comparte con él la tienda, los polemarcos y otros miembros destacados con el fin de facilitar la deliberación constante. Nada se deja al azar. Incluso 3 ciudadanos de los iguales están asignados al servicio del rey para que ninguna necesidad práctica interfiera en el cuidado de los asuntos militares. La realeza aparece así integrada en una estructura colectiva, no aislada ni arbitraria. Hay un relato del inicio de la expedición donde se muestra el carácter religioso del mando real. Antes de salir del territorio, el rey sacrifica a Zeus, conductor, y a los dioses tutelares de Esparta.
Luego, al llegar a las fronteras, renueva los sacrificios a Zeus y a Atenea. El fuego sagrado que precede a la marcha no se apaga nunca, simbolizando así una continuidad de protección divina. Entonces, la guerra es presentada como una empresa que solo puede emprenderse bajo auspicios favorables, y el rey actúa como un mediador entre la ciudad y los dioses. Estas ceremonias no son privadas ni secretas. Asisten a ellas los principales jefes militares, los responsables logísticos, los aliados y cualquiera de los generales que lo desee, junto con 2 éforos. Aunque estos no intervienen directamente, su sola presencia introduce un principio de vigilancia y moderación. Incluso el rey, investido de dignidad sagrada, actúa bajo la mirada de la ley, de los éforos. Tras los sacrificios, el rey convoca a todos y da las órdenes, de modo que la planificación religiosa y la estrategia militar se encadenan sin ruptura. Jenofonte destaca la excelencia organizativa del ejército lacedemonio al describir la disposición de la marcha y del combate. Cuando no hay enemigo a la vista, preceden al rey únicamente los exploradores, pero ante la expectativa de combate, el rey ocupa una posición central cuidadosamente calculada, rodeado por las moras y los polemarcos. Detrás marchan los miembros del Consejo Real y otros especialistas que son los adivinos, los médicos, los músicos, junto con voluntarios. Especial atención, nos dice Jenofonte, merece el ritual previo al combate. A la vista del enemigo, el sacrificio, el sonido de las flautas, las coronas y la limpieza de las armas crean un clima de solemnidad y orden. Incluso se permite al joven arreglar su cabellera antes de entrar en combate para presentarse con dignidad y esplendor. Lejos de ser gestos superficiales, estos rituales refuerzan la cohesión, el autocontrol y la confianza. En cuanto al ejército del mando, Licurgo limita cuidadosamente las competencias del rey. El monarca decide la disposición del campamento y dirige las operaciones militares, pero no concentra todas las funciones del poder. Las peticiones de justicia, de dinero, de botín se derivan a magistrados específicos. Así el rey queda reducido, en el mejor sentido, a 2 funciones esenciales: sacerdote ante los dioses y general ante los hombres. Con ello entonces Jenofonte muestra que la grandeza del sistema espartano no reside en la arbitrariedad del poder personal, sino en una clara delimitación de funciones dentro de un orden político y militar. Vamos ahora a la decadencia de Esparta y la ruptura del legado de Licurgo. Jenofonte ya no describe el sistema lacedemonio como modelo vigente, sino que se pregunta explícitamente si las leyes de Licurgo permanecen inmutables y responde con franqueza que no se atrevería a afirmarlo. El contraste entre el pasado y el presente estructura toda la cuestión de Esparta. Frente a una Esparta austera, disciplinada y autocontenida, aparece ahora una ciudad seducida por el poder exterior y la riqueza. La virtud que sostenía el orden político ha comenzado a erosionarse. Uno de los síntomas más claros de esta decadencia es el cambio de actitud frente a la riqueza. Jenofonte recuerda que antiguamente los espartanos temían incluso poseer oro, mientras que ahora algunos se jactan abiertamente de sus bienes. Este giro revela una transformación profunda de los valores espartanos, porque lo que antes era vergonzoso y peligroso se ha convertido en motivo de orgullo. Con ello se rompe el principio licurgio, según el cual la riqueza corrompe el carácter y debilita la cohesión de la ciudad. A esta también práctica se suma la desaparición de prácticas defensivas fundamentales del viejo orden espartano, como la limitación del contacto con extranjeros y la restricción de los viajes al exterior. Estas medidas no respondían a xenofobia, sino al temor de que los ciudadanos adoptaran costumbres blandas y ajenas a la disciplina laconia. Jenofonte señala que hoy ocurre todo lo contrario. Los hombres más influyentes buscan pasar el mayor tiempo posible fuera de Esparta, ejerciendo cargos de dominio en ciudades extranjeras, precisamente allí donde residía el mayor riesgo de corrupción moral. El sistema de los armostas se convierte en el eje de la crítica política. Claro, porque los armostas eran funcionarios militares espartanos, enviados por Esparta a ciudades sometidas o aliadas para asegurar el control político y militar. Entonces actuaban como gobernadores
de facto en nombre de la Lacedemonia. Entonces se vuelven muy frecuentes tras la guerra del Peloponeso en el siglo V, y Esparta los instala en ciudades derrotadas como Jonia, el Esponto, el Egeo, la Grecia continental, y a menudo cooperaban con oligarquías locales favorables a Esparta, los llamados decanatos o gobiernos de 10. Entonces, lo que inicialmente pudo ser un instrumento militar legítimo, terminó alimentando ambiciones imperialistas y personales. Jenofonte observa que antes los espartanos competían por ser dignos de la hegemonía, ahora en cambio se esfuerzan más por tener mando que por merecerlo. El poder deja de ser una consecuencia de la virtud y se convierte en un fin en sí mismo, lo que implica una inversión completa del ideal que quería Licurgo. Este cambio se refleja también en la percepción de que el resto de Grecia tiene de Esparta. Claro, porque donde antes las ciudades acudían voluntariamente a los lacedemonios como árbitros y defensores de la justicia, ahora se organizan para impedir que vuelvan a mandar. La hegemonía moral ha sido absolutamente sustituida por un dominio impopular y temido. Ahora bien, Jenofonte deja claro que este desprestigio no es injusto ni accidental, sino consecuencia directa del abandono de las leyes y del orden sagrado que las sostenía. Los lacedemonios ya no obedecen ni al dios ni a las leyes de Licurgo. Con ello, Jenofonte entonces no nos da un elogio de Esparta, sino una advertencia histórica y moral. Porque Esparta no cayó por falta de instituciones, sino por dejar de vivir conforme a ellas. Ninguna constitución, por perfecta que sea, puede sostenerse si la virtud que anima a esa constitución deja de practicarse. La realeza, dice Jenofonte, es la única magistratura que permanece prácticamente intacta de su institución originaria, o sea, la monarquía. A diferencia de otras formas políticas sujetas a cambios y evoluciones, la monarquía conserva su configuración inicial. Y esto no es casual. Licurgo diseñó el poder real como una pieza estable dentro del sistema, cuidadosamente delimitada para evitar tanto la tiranía como la envidia cívica. El primer rasgo esencial de la realeza es su carácter sagrado. El rey realiza todos los sacrificios públicos en nombre de la ciudad, precisamente porque su autoridad procede del dios. Asimismo, siempre que Esparta envía un ejército, es el rey quien lo encabeza. De este modo se unen en su persona la mediación religiosa y el mando militar, reforzando la idea de que la guerra y la vida cívica se desarrollan bajo una legitimidad divina. Sin embargo, esta sacralidad no se traduce en un poder económico excesivo. Licurgo garantiza al rey un bienestar moderado, asignándole tierras en diversas ciudades y una participación en las ofrendas suficientes para vivir sin penuria, pero no para sobresalir por riqueza. El rey no debe depender de la fortuna privada, pero tampoco debe convertirse en un personaje distante o superior al resto por la acumulación de bienes. La igualdad relativa se mantiene incluso en la cúspide del poder. Y ese mismo principio se refleja en la vida común del rey. Come en público como los demás ciudadanos, aunque recibe doble ración, no para su propio consumo, sino para honrar a quien él desee. También para elegir a dos compañeros de mesa, los pitios, que cumplen funciones religiosas y oraculares, reforzando el vínculo entre la realeza y la consulta divina. Incluso los detalles prácticos como la provisión permanente de animales para sacrificios y un estanque de agua junto a su casa dicen que el rey está siempre preparado para cumplir sus deberes religiosos y cívicos. El respeto institucional hacia el rey se expresa en esos gestos simbólicos, o sea, todos se levantan en su presencia, excepto los éforos, lo que indica claramente que la monarquía no está por encima de la ley ni de los órganos de control. Y este ejercicio se formaliza mediante el juramento mensual. Los éforos juran en nombre de la ciudad y el rey en nombre propio. El pacto es recíproco, el rey promete gobernar conforme a las leyes y la ciudad se compromete a sostener firmemente la monarquía mientras el juramento sea respetado. Jenofonte finalmente concluye señalando que la moderación de las honras concedidas al rey en vida, deliberadamente no muy superiores a las de los particulares, es la que debe prevalecer. Licurgo evita así alimentar ambiciones tiránicas o resentimientos populares. Sin embargo, tras la muerte, el trato cambia radicalmente. Las leyes muestran que los reyes son honrados no como simples hombres, sino como héroes.
La realeza espartana alcanza entonces su máxima dignidad simbólica no en el ejercicio del poder, sino en la memoria colectiva, cerrando así un modelo político donde la autoridad se equilibra por la ley, la religión y la virtud cívica. Así entonces terminamos, muchachos, este libro de Geofonte, La República de los Lacedemonios o la Constitución de los Lacedemonios. Oye, pero qué grande era Esparta, ese recuerdo de una nación que muchos quisieran tener ahora, replicar ahora, con algunos cambios, guardando todas las proporciones de una ciudad contemporánea, ¿no? O algunos, bueno, preferirán que estemos en Esparta así tal como fue. Y la figura, gran figura, ¿no es cierto?, que era Licurgo. ¿Ah? Fíjense que cuando uno habla de Licurgo, habla inmediatamente de Esparta. O sea, es inseparable la figura de Licurgo con la de Esparta. Si usted conoce Esparta, no puede no hablar de Licurgo, de este gran legislador comparable quizás con Solón o con otros grandes legisladores. De hecho, Plutarco lo menciona y le hace una especie de vida, en sus vidas paralelas, una biografía, si ustedes quieren, en la que lo señala como un personaje absolutamente importante. Y de hecho lo vamos a ver, porque vamos a ver a Plutarco y vamos a ver justamente la vida de Licurgo, así que ni se preocupen por eso. Fíjense que a mí lo que me llama mucho la atención es esto que se cuenta, porque en realidad Jenofonte no lo cuenta, pero sí se contaba que Licurgo, para mantener todas estas leyes, para que Esparta no se alejara jamás de toda esta legislación, Licurgo se fue de Esparta. Se fue de Esparta y le hizo prometer a los ciudadanos, oigan, tienen que acatar todas estas leyes. Tienen que acatar todas estas leyes hasta que yo regrese. ¿Ya? Hasta que yo regrese. Se cuenta entonces que una vez que salió, Licurgo se quitó la vida. Se quitó la vida y así, obviamente, los espartanos tendrían que esperar para siempre a Licurgo para que dejaran de aplicar esas leyes, pero parece que no fue así. O sea, el mismo Jenofonte nos cuenta que esto absolutamente no fue así, que Esparta está en la decadencia. Y es curioso porque el mismo Jenofonte luchó contra su propia ciudad bajo las órdenes del rey Agesilao II en la batalla de Coronea y sometió a sus hijos a la educación espartana. Fíjense lo importante que era para Jenofonte Esparta. Y más encima entonces Jenofonte es testigo del declive moral de esta ciudad. Porque Esparta para Jenofonte se derrumbó entre el año 361 y 369, cuando perdió su supremacía militar y sobre todo su base económica. Entonces pasa aquí algo trágico para Jenofonte, porque la decadencia no se produce por una cuestión externa, bueno, también influye obviamente, pero más bien fue por ya no seguir las leyes de Licurgo, de forma obviamente absolutamente voluntaria. Entonces, si bien no fue un testigo directo, fue un observador implicado y afectado. Los rasgos espartanos que acabamos de ver con Jenofonte, ¿le recuerdan a usted alguna ciudad, algún país o alguna constitución del día de hoy? Puede ser que existan algunos rasgos en ciertas constituciones, por ejemplo el servicio militar obligatorio, aunque, servicio militar obligatorio a los espartanos no es que, si bien es obligatorio, era una cuestión de deber. Nosotros en Plutarco ya habíamos visto que en las máximas de espartanos, un extranjero le preguntaba a un espartano, oiga, ¿por qué sus ciudadanos cumplen las leyes? Sus ciudadanos tienen una formación cívica excelente que no se ve en otras ciudades de Grecia. Y el espartano le dice, bueno, eso es porque nosotros hemos hecho la enseñanza de las leyes o la educación cívica agradable. La hemos hecho agradable. Hemos tratado de explotar la motivación intrínseca de los jóvenes, de los adultos, etcétera, para que, digamos, tenga sentido todo esto, porque por obligación no lo vamos a poder hacer. Esto no es una obligación.
A las personas les gusta, a los espartanos nos gusta cumplir con las leyes. Ese es el tema, ¿no? Entonces, ahí uno podría más o menos confundirse. Ahora sí, una educación cívica estatal, los estados se preocupan de eso generalmente, no vamos a decir todo absolutamente. Hay una primacía de la defensa nacional, por supuesto, o sea, todos tenemos un sentido de defensa nacional contra aquellos países que son beligerantes, por eso se hacen estos desfiles donde se ostenta el poderío militar justamente para demostrar que hay armas, que hay defensa. Uh-huh. Por otro lado, también nos puede recordar la Constitución Lacedemonia, la disciplina social en contextos de emergencia. ¿Ah? O sea, en contexto de emergencia, ahí sí que tenemos que estar todos unidos, tenemos que tener un sentido nacional también de defensa. O sea, lo espartano de cada país, de cada ciudad, reaparece cuando una sociedad se sienta amenazada, cuando prioriza supervivencia sobre libertad, cuando sacrifica derechos en nombre del orden. Pero cuando eso se vuelve total, ya no hay constitución, sino un régimen. Entonces, no hay una Esparta moderna. Hay estados modernos que bajo presión adoptan rasgos espartanos, eso sí. Y cuando esos rasgos dominan todo, el resultado es una especie entonces de autoritarismo, como lo podríamos llamar. Uh-huh. Ahora bien, una lección importante dentro de la caída de Esparta es la decadencia moral. O sea, los países se destruyen completamente cuando les sobreviene la decadencia moral. Los dejo invitados a grupos de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y del grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Recuerden que el grupo tanto de la comunidad como el de las novedades está abajo en el link de cada video. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Camarillo Hernández, el Chico Tesla, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.